Superposición. Ayuda a encontrar valores de voltaje en una posición de un circuito que tiene más de una fuente de tensión. Valores de corriente en un circuito con más de una fuente de tensión. El teorema puede utilizarse para calcular circuitos haciendo cálculos parciales. Tenemos el siguiente circuito de superposición. Vamos a utilizar dos fuentes, una de 6 y la segunda de 5. Vamos a necesitar 4 resistencias de distintos valores y vamos a calcular su voltaje y corriente que hay en ellas. Mediremos la corriente y nos da un valor de 2.84 miliamperes contra 3.02 miliamperes. La corriente en la segunda resistencia nos da 1.28 miliamperes contra 1.36 miliamperes. Ahora mediremos la corriente en la resistencia número 3. Nos da un valor de 1.57 miliamperes de 1.66 miliamperes. Para la cuarta resistencia mediremos la corriente y nos da un valor de 175.9 microamperes contra 181.182 microamperes. De superposición vamos a tener una fuente con 0 volts y la segunda con 5 volts. Ahora mediremos los voltajes y las corrientes. El primer voltaje en la resistencia 1 es de 1.29 volts contra 1.38 volts. Para calcular el voltaje en la segunda resistencia nos da un valor de 1.29 volts contra 1.38 volts. Ahora vamos a ver el voltaje en la tercera resistencia. Nos da un valor de 3.37 volts contra 3.62 volts. Para la quinta resistencia nos da un voltaje de 4.66 volts contra 5 volts. Ahora mediremos las corrientes. En la primera resistencia nos da un valor de menos 1.30 miliamperes contra 1.38 miliamperes. Ahora vamos a calcular la corriente en la segunda resistencia. Y nos da un valor de 0.595 miliamperes contra 0.628 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia número 3. Nos da un valor de 1.90 miliamperes contra 2.01 miliamperes. Para la resistencia 4 nos da un valor de menos 146.4 contra menos 152.52 microamperes. En la segunda parte haremos la primera fuente de 6 volts y la segunda con 0 volts y mediremos voltaje y corriente. El primer voltaje en la primera resistencia es de 2.88 volts, 8 volts contra 3.02 volts. Para calcular el segundo voltaje en la resistencia 2 nos da 2.79 volts contra 2.98 volts. Ahora vamos a medir el voltaje en la tercera resistencia. Nos da un valor de menos 2.78 volts contra menos 2.98 volts. Para la cuarta resistencia nos da un voltaje de menos 6.10 volts contra 6 volts. El teorema de superposición establece que el efecto de dos o más fuentes que tienen sobre una resistencia es igual a la suma de cada efecto sobre una resistencia.